si por usted fuera, haría ese debate con Yo Aceves. haría todos los debates que los dirigentes del Partido Popular quieran. Entonces, Estoy ¿qué pasa? dispuesta a ¿Que debatir. ¿Aceves no quiere? Pues no parece que tenga demasiado interés. Simplemente esa respuesta de que vamos a debatir en mi casa, bueno, pues que venga a mi casa. Yo encantado, le invito a debatir en mi casa. Pero no es una respuesta seria. Eso no es sensato. Eso no es estar por querer debatir ideas, por querer confrontar posiciones diferentes que hemos tenido y que tenemos. Bueno, pues no parece que tengan. No es una respuesta seria. Los debates es un derecho de los ciudadanos. ¿Cómo no voy a querer debatir? Pero si llevamos 15 años esperando los debates, es que eso nos faltaría. Es que, claro, lo que es realmente paradójico es que ellos digan ahora que no queremos debatir, cuando llevamos 15 años y los ciudadanos saben sin debates. Yo debato con quien ellos quieran y cuando ellos quieran. Estoy dispuesta, por supuesto, a debatir, porque, repito, creo que eso es muy bueno para la democracia y porque, además, me permitiría explicar, sería una oportunidad más para poder trasladar a los ciudadanos nuestro proyecto, que es un proyecto que tiene confianza y esperanza en un futuro, con actuaciones concretas para mejorar la vida de la gente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si ese debate con Ángel Aceves o con quien sea, dice Yo encantada de debatir con él. ¿Se lo produce? lógico sería que se produjera un debate, no es el número 2 del Partido Popular, el señor Aceves, pues el número 2 del Gobierno, debate con el número 2 del Partido Popular, eso fue lo que dijo el otro día el presidente del Gobierno, pero debatir con el señor Aceves o con los dirigentes, los cabezas de lista, que no sé si hay uno o más de uno en Valencia, del Partido Popular, también estoy dispuesta a debatir cuando ellos quieran.